Buenos días, niños y niñas. Seguimos en la semana número 30. Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. Hoy, jueves 29 de octubre del 2020, trabajaremos el área de comunicación. Oración de la mañana. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por este nuevo día, ya que con este nuevo día tengo la oportunidad de acercarme más a ti y de servirte mejor que ayer. Gracias te doy por mi familia, mis amigos y por todas las cosas que ya has puesto enfrente de mí para mi bien. Recuerda, antes de iniciar tus actividades de aprendizaje debes estar bien aseado. Lávate tus manitas con agua y jabón por 20 segundos. Ubícate en un lugar cómodo con sus materiales necesarios. Un familiar debe acompañarte para que te apoye con la lectura si aún tienes dificultad para leer. Te presento estas imágenes, obsérvalas bien, qué es lo que hacen los niños. Y también te presento acá un cuadro. Muy bien, pues te digo que estas imágenes tienen relación con la actividad que desarrollaremos hoy. Hoy leemos sobre los superalimentos en cuadros de doble entrada. Conozcamos los recursos para desarrollar la actividad: lápiz, cuaderno, hoja de reuso y tu borrador. En la actividad anterior formulaste problemas sobre los superalimentos. ¿Lo recuerdas? Eso lo hicimos el día de ayer en el área de matemáticas. Nuestra meta de hoy: leer sobre los superalimentos para compartirlo a través de un álbum. Criterios para lograr la meta: ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata principalmente el texto, opinar a partir de la lectura, para qué sirve el texto y dar razones para recomendarlo. Esto lo puedes copiar en tu cuaderno para que lo tengas presente mientras vamos desarrollando la actividad. Antes de leer, conversa con un familiar acerca de lo que has conocido sobre los alimentos en las actividades anteriores. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué alimentos son saludables? ¿En qué te benefician? ¿Qué alimentos debes evitar consumir y por qué? ¿Y qué alimentos te ayudan a crecer y te dan energía? En fin, esas 3 preguntas puedes copiarlo en tu cuaderno para que lo contestes. Observa las imágenes del texto, luego observa cómo está organizado, cómo inicia y qué contiene. Y si alguna vez viste un texto similar en algún libro. Muy bien. Obsérvalo, qué es lo que ves, qué imágenes puedes ver. ¿Sí? Muy bien. Luego vamos a ver cómo está organizado. ¿Tendrá solamente imágenes? Ah, no. Nuestro cuadro de doble entrada tiene también textos, ¿verdad? ¿Qué más tiene? A ver, observa bien. Muy bien. ¿Recuerdas si alguna vez viste un texto similar en algún libro? A ver, haz memoria. Piensa y responde las preguntas en tu cuaderno o hoja de reuso. Si necesitas ayuda, pídesela a un familiar. Esas preguntas vas a contestar en tu cuaderno. ¿De qué trata el texto y qué texto será? Regresa al texto, fíjate en sus características y responde. ¿Cómo está organizada la información? ¿Qué presenta? ¿Qué texto crees que es? ¿Alguna vez viste un texto parecido y en dónde? Compártenos a ver tus respuestas. Muy importante acá, por favor, a ver, atentos. ¿Sabías que este texto es un cuadro de doble entrada? ¿Ya? Entonces, ya nos vamos informando acá, ¿verdad? Que nos dice que es un cuadro de doble entrada. Lo vamos a resaltar para que tú lo puedas recordar. Este es un cuadro de doble entrada. Bueno, este color no se ve. Hay que cambiar otra colorcita para que tú lo puedas ver y lo recuerdes y sepas de qué estamos hablando. Bien. Entonces, este es un cuadro de doble entrada que está organizado. Mira, cómo está organizado, recuérdalo. En filas y en columnas. ¿Para qué lo habrán organizado así? Dice, para relacionar la información.
Algunos consideran imágenes, como la que acabamos de ver, ¿no es cierto? Muy bien. Puedes anotarlo en tu cuaderno ya que es muy importante y te va a ayudar al desarrollo del resto de acciones que se nos vienen más adelante. Para que pueda leer los cuadros de doble entrada, es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. Ya, atento acá. Identifica y señala las filas de cada cuadro. ¿Cómo se señala más abajo? Lee los títulos de la primera fila de cada cuadro. Esto te servirá para saber qué información encontrarás en las filas siguientes. Lee siguiendo el orden de las filas de izquierda a derecha. ¿Ya? Recuérdalo bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a leer juntos nuestro texto. Leemos juntos el siguiente texto. Recuerda que leerás para luego compartirlo la información con tu familia a través de un álbum. Bien, recordemos los pasos que nos decía. Identifica y señala las filas de cada cuadro. ¿Cómo se señala más abajo? Muy bien, entonces vamos a identificar las filas de cada cuadro. A ver, ¿cuáles serán las filas? Mira, acá tenemos la fila 1 de este primer cuadro, de este segundo cuadro y del tercer cuadro. Muy bien, entonces eso quiere decir que vamos a tener más filas, ¿verdad? La fila 2, la fila 3 y la fila 4. Ya identificamos entonces las filas de cada cuadro. Listo. ¿Qué más? Lee los títulos de la primera fila de cada cuadro. Eso te servirá para saber qué información encontrarás en las filas siguientes. Mira, en nuestro cuadro tenemos alimentos y beneficios. Entonces ya te irás imaginando de qué vamos a hablar cada uno, ¿verdad? Si leemos en la primera fila del cuadro 1, el espárrago mejora la circulación de la sangre, previene el cáncer y enfermedades de los riñones. ¿Sí? Leemos de la fila 1 del cuadro 2. Esto es, el hierro de la sangrecita combate la anemia. Leemos la primera fila del cuadro 3. Las lentejas combaten el estreñimiento, la retención de líquido, previenen la anemia y la diabetes. Y así vamos a seguir leyendo cada fila de cada cuadro. La beterraga contiene hierro, combate enfermedades de la sangre y previene el cáncer. El huevo fortalece los huesos y los dientes, además previene la anemia. La avena es buena para el corazón, previene y alivia el estreñimiento. Atento. Fila 3. La piña ayuda a eliminar el agua del cuerpo, protege el corazón y la visión y controla la diabetes. La anchoveta favorece el crecimiento de los niños, previene los infartos y derrames cerebrales. La quinoa ayuda a tener un mejor sueño, cuida el corazón, previene el cáncer y otras enfermedades. Muy bien, vamos en la cuarta fila. La granadilla alivia la ansiedad, limpia la sangre, reduce enfermedades del corazón y previene la anemia. Mira, ¿en qué nos beneficia la granadilla? La proteína de la carne del cuy ayuda a prevenir el cáncer, la anemia, entre otras enfermedades. El garbanzo previene el estreñimiento y enfermedades del hígado. Muy bien, si te das cuenta ya leímos las 4 filas, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuáles son las columnas, profesora? Las columnas son estas de acá. Si tú te das cuenta, este cuadro de doble entrada tiene 2 columnas. Una columna donde están los alimentos que nos presentan ahí las imágenes y en la segunda columna que nos dice el beneficio de cada alimento. ¿Sí? Los 3 tienen igual filas y columnas. Muy bien. Y como acá nos dice que leamos, ¿verdad? ¿Cómo estamos leyendo? De izquierda a derecha. Bien, ya leímos, ya nos informamos. Continuemos. Luego de leer, revisa tus anotaciones y compara las respuestas que diste antes de la lectura con la información que tienes ahora sobre el texto. ¿De qué trata el texto y qué texto será?
A ver, entonces ya vimos, ¿verdad?, de qué trata el texto. Tratará de las plantas, de los animales, de los alimentos. A ver, ahí compártenos tu respuesta. ¿Y qué texto nos decía que era? Ah, es una infografía. Eso era una noticia. Un cuadro de doble entrada. Así es, a ver ahí, compártenos tu respuesta. Ahora conversa con un familiar sobre el texto. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas? ¿De qué trata el primer cuadro, el segundo cuadro y el tercer cuadro? A ver, danos ahí tu respuesta. ¿Qué información brinda el texto de los alimentos? ¿Ah? ¿Crees que será importante consumir estos alimentos y por qué? A partir de la lectura, ¿para qué sirve el texto? ¿Para qué nos sirve este texto? A ver. ¿A quiénes les recomendarías leer este texto y por qué? A la mamita, a la que hace siempre la comida, al papito, a los hermanitos, a tus tíos, a tus primos, a tus compañeritos. A ver, compártenos tu respuesta. ¿Y por qué? ¿Por qué le recomiendas este texto? Lee la pregunta y completa el cuadro respondiendo en tu cuaderno o hoja de reuso. Mira, esta es la pregunta retadora. ¿De qué trata principalmente el texto? Recuerda que puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Para responder esta pregunta, retorna al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee las filas de cada cuadro del texto. Señala a partir de la segunda fila en cada cuadro la información más importante. Ahora sí, es momento entonces de que demuestres cuánto has logrado comprender del texto que has leído. Ya en tu cuaderno hoja de reuso copia y responde las preguntas de la siguiente tabla. Muy bien, si te das cuenta, ¿verdad? Teníamos 3 cuadros, ¿verdad? Tenemos el primer cuadro, el segundo cuadro y el tercer cuadro. Muy bien, vamos a dar respuesta a estas 2 preguntas. ¿De qué se habla acá en el primer cuadro, en el segundo cuadro y en el tercer cuadro? ¿Qué es lo más importante que nos dice? A ver, o vas a observar para que sepas de qué está hablando cada uno. En todos los cuadros encontramos las mismas imágenes, la misma información. A ver, lee ahí de nuevo, acá es pequeño, puedes regresar al texto donde está amplio y lo puedes leer nuevamente. Entonces, conmigo vamos a resolver el cuadro 1 y tú vas a continuar completando los siguientes cuadros. Entonces, ¿de qué se habla en este primer cuadro? Si tú te das cuenta, tenemos acá la granadilla, la piña, la beterraga, el espárrago. ¿Qué son estos? Estos son frutas y verduras, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué se habla? Se habla de los beneficios de algunas frutas y verduras. Muy bien. ¿Qué es lo más importante que nos dice en este cuadro? Que al consumir esos alimentos estamos preveniéndonos de enfermedades. ¿Como cuáles? La diabetes, el cáncer, la anemia y otras enfermedades. ¿Ya? Recuerda también que acá las frutas y verduras ayudan al buen funcionamiento de algunos órganos, ¿sí? Como los riñones, el corazón. Muy bien, y así tú vas a continuar el segundo cuadro y el tercer cuadro. Al final, ¿qué vas a hacer con esta información? Mira, vas a lee integrando tus respuestas de los 3 cuadros y piensa qué relación existe entre ellas. Muy bien, vas a relacionar de los 3 cuadros y vas a ver qué relación existe, qué parecido de beneficios tienen cada uno de esos alimentos. Tú puedes hacerlo. Éxitos acá, lo vas a hacer muy bien. Listo, ya puedes responder de qué trata principalmente el texto. Bien, cada vez lo haces mejor. Para hallar el tema principal en este tipo de textos es importante identificar y analizar la información más relevante de cada fila.
Luego junta las ideas e interpreta de qué trata principalmente el texto. Con ayuda de un familiar, lee y responde las preguntas en tu cuaderno o hoja de reuso. ¿Para qué sirve el texto? ¿A quiénes recomendaría leer ese texto y por qué? A ver, explícanos. A partir de la lectura, ¿qué le podrías recomendar a tu familia sobre los alimentos que te informaste? ¿Ah? A ver, comparte ahí tu respuesta. Bien, con ayuda de un familiar evalúa tus aprendizajes, señala con un visto según tus logros. Si te das cuenta, estos son los 3 criterios que te presenté en un inicio. Ahora te vas a evaluar tú para saber qué criterio lo lograste, en cuál intentaste y en cuál necesitaste apoyo. ¿Ubiqué información que se encuentra en el texto escrito? A ver, indícanos si lo has hecho. Expliqué de qué trata principalmente el texto. Opiné a partir de lo que leí para qué sirve el texto y di razones para recomendarlo a que otros lo lean. Y de esa manera vamos terminando la actividad de hoy jueves. Muchas gracias por participar de la actividad de hoy. Recuerda, como siempre, llamar a tu docente si en caso tienes duda. Éxitos. Nos encontramos mañana con más aprendizajes.